Había una vez en un pequeño pueblo junto al bosque una niña muy dulce llamada Caperucita Roja. Caperucita Roja se llamaba así porque siempre llevaba una capa roja que su abuela le había regalado. Un día, su madre la llamó mientras preparaba una canasta con pan y dulces. Caperucita, ven aquí, por favor, dijo su madre. Sí, mamá. Respondió Caperucita. Necesito que lleves esta canasta a la casa de tu abuelita. Está enferma y estos alimentos la ayudarán a recuperarse, explicó su madre. Recuerda, ve directamente a casa y no te entretengas en el camino. No te preocupes, mamá. Iré directo a la casa de la abuela, respondió Caperucita, tomando la canasta. Caperucita se puso su capa roja y se adentró en el bosque. Mientras caminaba, se encontró con un lobo astuto que la observaba desde detrás de los árboles. El lobo, fingiendo amabilidad, se acercó a ella. «Buenos días, Caperucita Roja», dijo el lobo con una sonrisa. «¿A dónde vas tan temprano?» Buenos días, señor lobo, respondió Caperucita sin sospechar nada. Voy a casa de mi abuela para llevarle esta canasta con pan y dulces. Está enferma y necesita algo de cariño. ¡Qué buena nieta eres!, dijo el lobo. ¿Dónde vive tu abuela? Vive al otro lado del bosque, en una pequeña casita junto a los 3 grandes robles, respondió Caperucita. El lobo, al escuchar esto, tuvo una idea malvada. Sabía que podría llegar antes que Caperucita si tomaba el atajo. Sonrió y dijo: «¿Por qué no coges algunas flores para tu abuela? Estoy seguro que le encantarían». ¡Qué buena idea, señor lobo!, dijo Caperucita y se desvió del camino para recoger flores. El lobo corrió rápidamente hacia la casa de la abuela de Caperucita. Al llegar, llamó a la puerta. ¿Quién es?, preguntó la abuela con voz débil. Soy yo, Caperucita Roja, imitó el lobo. Te traigo una canasta con pan y dulces. La puerta está abierta, querida, dijo la abuela. El lobo entró y se abalanzó sobre la abuela y la encerró en el armario. Luego se puso su ropa y se metió en la cama cubriéndose con las mantas. Poco después, Caperucita Roja llega a la casa de su abuela con un ramo de flores. Abuelita, soy yo, Caperucita Roja, dijo, llamando a la puerta. Pasa, querida, dijo el lobo, imitando la voz de la abuela. Caperucita entró y se acercó a la cama. Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes?, dijo Caperucita. Son para verte mejor, querida, respondió el lobo. Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes?, continuó Caperucita. Son para oírte mejor, querida, dijo el lobo. Abuelita, ¿qué dientes tan grandes tienes?, dijo finalmente Caperucita, acercándose aún más. Son para comerte mejor, gritó el lobo saltando de la cama. Caperucita gritó y corrió hacia la puerta, pero el lobo la atrapó. Justo en ese momento, un cazador que pasaba por allí escuchó los gritos y corrió a la casa. Al ver al lobo, se abalanzó sobre él, logrando someterlo. ¡Suelta a la niña, malvado lobo!, dijo el cazador. El cazador ató al lobo y liberó a Caperucita. Dijo Caperucita. Gracias, señor cazador, me has salvado, dijo Caperucita con lágrimas en los ojos. Vamos a ver si tu abuelita está bien, dijo el cazador. Buscaron por la cama y encontraron a la abuelita en el armario, sana
y salva. Gracias a Dios, estás bien. Dijo Caperucita, abrazando a su abuela. Sí, querida, todo gracias a este valiente cazador, Respondió la abuelita sonriendo. El cazador se llevó al lobo, asegurándose de que no volviera a causar problemas. Caperucita y su abuela disfrutaron de los panes y dulces, agradeciendo estar a salvo. Prometo no volver a desviarme del camino, abuela. Dijo Caperucita. Es lo mejor, querida. Dijo la abuela. Y siempre recuerda, no hables con extraños en el bosque. Y así Caperucita Roja aprendió una valiosa lección sobre la importancia de seguir los consejos de sus mayores y ser prudente. Y vivieron felices, seguros y más sabios para siempre.